Hola, bienvenidos de nuevo a Teo Visual, el canal donde estudiamos la historia del cristianismo con honestidad, sin saltarnos los datos incómodos y siempre desde una perspectiva evangélica. La fe y la razón caminan juntas. Si es la primera vez que nos visitas, te recomiendo empezar por el video anterior donde preparamos todo el contexto que necesitas para entender lo que viene. Y si ya lo viste, perfecto, porque hoy continuamos la historia de la Reforma Protestante y vamos a meternos de lleno en la vida del hombre que lo inició todo, Martín Lutero. Pero no vamos a empezar donde todos empiezan, vamos a empezar mucho antes, en la infancia, en el miedo, en la crisis más oscura de su vida. Imagínate esto, eres un joven universitario, tienes futuro asegurado, tu papá lleva años ahorrando para pagarte la carrera de leyes, ya casi terminas tu carrera, y un día cuando vas de regreso a tu casa, y de repente en medio de una tormenta eléctrica, un rayo cae tan cerca de ti que el impacto te tira al suelo. Y en ese momento, tirado en el lodo con el corazón a mil, lo único que se te ocurre gritar es: Santa Ana, sálvame, me haré monje. Eso fue lo que hizo exactamente Martín Lutero. Cumplió su promesa, pero lo que nadie te cuenta es lo que pasó después, lo que vivió dentro de ese monasterio. El infierno personal que atravesó antes de que el mundo lo conociera como el hombre que cambió el cristianismo, eso es lo que vamos a contar hoy. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, una pequeña ciudad de Sajonia, Alemania. Su papá, Hans Lutero, era de origen campesino y trabajaba en las minas. Una familia humilde de recursos escasos, pero con una ambición muy clara para el hijo mayor, que Martín fuera abogado. Esto lo marcó desde chico, porque en ese hogar el cariño venía mezclado con una disciplina brutal. Su mamá lo azotó una vez con tanta fuerza, hasta sangrar, por un disgusto respecto a una nuez. Sí, así como lo oyes, por una nuez. Su papá tampoco se quedaba atrás. Años después, ya siendo adulto, Lutero recordaba con amargura los castigos de su infancia. Y llegó a decir algo muy revelador. La severidad de mis padres hizo que yo fuera un niño muy tímido. Su rigidez y la vida estrecha que me hicieron llevar me indujeron a entrar a un monasterio. Sus intenciones eran muy buenas, pero no sabían el arte de aplicar justamente los castigos. No los culpaba, pero tampoco olvidaba. Y esa marca, ese miedo profundo sembrado desde la infancia, ese niño que aprendió que la autoridad duele y exige, iba a perseguirlo mucho tiempo más. Incluso cuando ya no fueran sus padres quienes lo juzgaban, sino Dios. Para darle la educación que soñaban, sus padres lo mandaron primero a Magdeburgo, a cursar sus estudios preparatorios, pero los gastos eran demasiado fuertes y tuvieron que moverlo a Eisenach, donde vivía con unos parientes. Y aquí viene una de las historias más tiernas de la vida de Lutero joven. En esa época, en Turingia, era costumbre que los muchachos pobres de escuela cantaran en las calles y en las puertas de las casas pidiendo limosna. Y el joven Martín lo hacía, cantaba en las calles para poder seguir estudiando. Un día, una señora pudiente llamada Úrsula Cota lo escuchó cantar y quedó tan impresionada con su voz y su talento que lo recogió en su casa. Le dio techo, comida y lo puso bajo la dirección de un maestro muy capaz. A veces, la providencia usa a una señora con buen oído para cambiar el rumbo de la historia. En 1501, Martín Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt, una de las más importantes de Alemania, un centro del saber humanista de la Europa septentrional, como lo llamaban los de la época. Y ahí Lutero brilló, estudió las ciencias una por una, las dominó todas, con una rapidez que dejaba boquiabiertos a sus maestros. Cuando terminó su curso de filosofía y recibió su grado de maestro en artes, tenía el mundo en las manos. Su padre había invertido todo en ese futuro. Las leyes esperaban, el prestigio, el dinero, la carrera sólida. Todo estaba servido. Pero entonces llegó la tormenta. Era julio de 1505. Martín Lutero, con apenas 22 años y un futuro prometedor en el derecho, se encontraba viajando de regreso a la Universidad de Erfurt tras visitar a sus padres. El día transcurría sin contratiempos hasta que, al acercarse a la aldea de Stotternheim, el cielo se oscureció de golpe y desató su furia.
se desató una tormenta eléctrica brutal, vientos feroces y un aguacero ensordecedor. De pronto, un rayo atravesó las nubes y cayó tan alarmantemente cerca que la onda de choque lo derribó violentamente al suelo. Y en ese momento, toda la teología del miedo que respiraba Alemania, todo lo que hemos contado en el video anterior, el juicio de Dios, la muerte repentina, el infierno, se le vino encima en un segundo. Santa Ana, sálvame, me haré monje. Lo prometió, y 2 semanas después cumplió. Pero espera un poco, veamos un pequeño detalle. ¿Por qué Santa Ana? Porque Ana era la madre de María, y en la tradición de la época era la patrona de los mineros, la patrona de la familia de su papá. Esa era la figura protectora que le salió del corazón en el momento de mayor pánico. También hay que entender que Lutero no quería ser abogado, su papá lo quería abogado, y quizás, sin saberlo del todo él mismo, el monasterio también fue una salida de esa presión familiar. Un lugar donde él podía ser él, aunque le costara la ira de su padre, y vaya que le costó. Hans Lutero se enfureció cuando se enteró, tardó largo tiempo en perdonarlo. Ahora bien, el monasterio agustino de Erfurt no era cualquier lugar. La congregación alemana de los agustinos tenía fama de seria, de disciplinada, de lo mejor del monasticismo medieval. Tenía hombres de piedad real, inclinados a la mística, a la teología profunda de Agustín y Bernardo. Lutero entró ahí con una sola meta: salvar su alma, y se esforzó como pocos, más que pocos. Castigaba su cuerpo, ayunaba hasta el límite, se flagelaba siguiendo las enseñanzas de los grandes maestros del monaquismo, iba al confesionario tan seguido como podía, recitaba el salterio completo, los 150 salmos, como parte de sus horas canónicas de oración, se los aprendió de memoria, pero la paz no llegaba. Y aquí está el problema central de la vida de Lutero y el problema central de todo lo que viene después. Él tenía un sentido del pecado brutalmente profundo. No era el tipo de persona que confiesa sus pecados y se va tranquila a casa. Mientras más examinaba su conciencia, más pecado encontraba. Salía del confesionario y a los 5 minutos recordaba algo más que no había dicho. Volvía a entrar. Y así una y otra vez llegó a pasar horas enteras en el confesionario. Sus superiores ya no sabían qué hacer con él. Pero hagamos un paréntesis por un momento. Antes de seguir, necesito explicarte algo, porque si no, la historia de Lutero no tiene todo el peso que merece. ¿Qué es el monaquismo? ¿Y por qué Lutero entró en él tan convencido? El monaquismo es, básicamente, el movimiento dentro del cristianismo donde personas deciden retirarse del mundo para dedicarse completamente a Dios. Votos de pobreza, castidad y obediencia. Vida en comunidad o en soledad. Oración constante, ayuno, penitencia. ¿Y de dónde viene eso? Tiene 2 raíces principales, y aquí es donde se pone interesante. Por un lado, hay una raíz bíblica real. El apóstol Pablo habló de que quien no tiene las ataduras del matrimonio puede servir a Dios con más libertad. Y algunos primeros cristianos, esperando el regreso inminente de Cristo, decidieron vivir de esa manera, como anticipo del reino que vendría, donde según Jesús mismo ya no habría matrimonio. Hasta ahí hay un impulso genuinamente cristiano. Pero por otro lado, el monaquismo también absorbió ideas que venían de afuera del cristianismo. La filosofía griega clásica enseñaba que el cuerpo era una prisión del alma, algo malo que había que dominar y castigar. El estoicismo decía que las pasiones y los deseos eran obstáculos para la sabiduría verdadera. Y las religiones mediterráneas de la época ya tenían sus vírgenes consagradas y sacerdotes célibes. Todo eso se mezcló con los impulsos bíblicos y produjo el monaquismo cristiano. ¿Dónde nació? En Egipto, alrededor del siglo III y IV. Figuras como Antonio, Pacomio y Macario el Viejo se retiraron al desierto buscando santidad radical. Miles de personas lo siguieron. Y desde Egipto el movimiento se expandió hacia Palestina, Siria, Asia Menor y eventualmente toda Europa. Los monasterios no eran solo lugares de oración. Funcionaban también como escuelas, como hospitales, como centros culturales. Muchos obispos y líderes de la iglesia medieval salieron de ahí. Pero hubo voces críticas desde el principio. Basilio de Cesarea, uno de los grandes padres de la iglesia oriental, que al principio defendió el retiro monástico, terminó reconociendo algo incómodo.
La vida completamente solitaria es, en el fondo, egoísta. Todo creyente tiene responsabilidad hacia sus hermanos y hacia la sociedad. Y aquí está la clave para entender a Lutero. Él entró al monasterio con una fe genuina y un deseo sincero de ser salvo. Pero el sistema que encontró adentro, las penitencias, las flagelaciones, el confesionario interminable, la idea de que podías acumular méritos suficientes para ganarte el favor de Dios, todo eso era exactamente lo que años después él iba a desmantelar teológicamente. El monaquismo católico medieval le dijo: aquí están las herramientas para salvarte. El evangelio que Lutero descubrió le dijo: no necesitas herramientas, ya estás salvado por gracia. Por eso el protestantismo, con el tiempo, abandonó la vida monástica, no porque la devoción sea mala, sino porque la idea de que puedes ganarte la salvación con suficiente esfuerzo espiritual es contraria al evangelio. Y nadie lo entendió mejor que un exmonje agustino llamado Martín Lutero. Durante años, Martín Lutero buscó desesperadamente la paz con Dios. Ayunó, oró, confesó sus pecados una y otra vez. Hizo todo lo que el mejor monje de su tiempo podía hacer. Y aún así, seguía sintiéndose condenado. Pero muy pronto, una sola frase de la Biblia iba a derrumbar todo el sistema sobre el que había construido su vida. Una frase que no solo cambiaría a Lutero, sino que cambiaría el rumbo de la historia. Y esa historia comienza en el próximo episodio. Si te gustó este documental, suscríbete a Ateo Visual, porque apenas estamos entrando en el momento que transformó el cristianismo para siempre con la Reforma Protestante.